Hago igual una breve presentación. Ana Frega, acá a mi derecha. Alejandro Sánchez Blanco, cruzado. Y acá enfrente Carlos de Masi. Equipazo para hablar de una fecha muy importante en este país. Un feriado justamente con hasta un manto ahí medio sagrado, como es la declaratoria de la independencia. Una de las preguntas que me anoté es si esto es una suerte de cierre. La respuesta puede ser no, ahí veo que Alejandro me está haciendo así. Si es una suerte de cierre de lo que se empieza el 19 de abril con el desembarco de los 33 orientales. Un grupo de gente, esto lo voy a contextualizar bien sencillo, para alguien que no sepa, lo puede estar viendo alguien noruego, entonces, ojalá. Un grupo de orientales que viene desde lo que es Argentina hacia Uruguay de vuelta para sacar, vamos a decir así, a los ocupantes, es una palabra un poco fuerte, pero lo era, brasileños de ese momento. Al grito de libertad o muerte, cosa de la que hablamos, no había nada entre medio. Que lo saquen o, bueno, no la contamos. En el 25 se declara la independencia, con estas tres leyes de las que vamos a hablar y demás. ¿Sienten que es un cierre de ese desembarco esto o que falta? ¿Dónde estamos? Bueno, casi que no hay uno sin el otro, ¿no? Analizando el 19 de abril nosotros hablábamos, por ejemplo, del afán institucionalizador que podía tener La Valleja en el comienzo de esa expedición. Lo que yo sí digo es que declaratoria de independencia no es la única. Hay muchos procesos anteriores en que también se habla de independencia, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que ver de qué independencias estamos hablando. ¿De quién? Bueno, de quién y de qué tipo de independencia. Porque puede ocurrir que en algún momento nosotros encontramos en la época, en el lenguaje político, la idea de independencia casi como sinónimo de libertad, ¿tá? O sea, se utiliza cuando vos decís, hasta en la vida cotidiana hoy, no, fulano es muy independiente. Ah, vive con sus padres. Pero bueno, pero es muy independiente. Claro. Entonces, lo que decimos que es una persona que actúa libremente, que no pide permiso para salir. Ahí está. Pero en realidad independencia total no es, ¿verdad? Y esa misma lógica es la del lenguaje de la época, ¿no? Cuando nosotros queremos hablar en el lenguaje político de la independencia de un Estado frente a otro, se habla de independencia absoluta, ¿tá? Y en realidad cuando se utiliza la expresión sola de independencia, es una independencia a secas, que es sinónimo de lo que hoy podríamos decir, bueno, autonomía, por ejemplo, ¿no? O la libertad para hacer tal o cual cosa, ¿tá? Entonces hay que ver de qué independencia se está hablando, ¿no? En el año 13, en la oración inaugural, ¿tá?, ya se habla de libertad e independencia. Es como agregar un carácter más fuerte a la idea de libertad, ¿no? Cuando dice, ay, qué terror, pánico, estoy hablando de lo mismo, ¿no? Pero estoy agregándole una palabra más a la idea del terror. Bueno, acá lo mismo, libertad e independencia. Independencia en cuanto a considerarse como provincia y la capacidad de actuar en los distintos planos que son concernientes exclusivamente a la provincia, ¿tá? Pero no significa independencia separarse, por ejemplo, del resto de las provincias. Ahora bien, en el artículo 1 de la Constitución del año 13 se habla de la independencia, sí esa absoluta, frente a España, por ejemplo, a la que antiguamente habían estas provincias, todas ellas, pertenecido, ¿no? Entonces, hay que ver en cada momento de cuál independencia se está hablando. Claro. En el año 21, el Congreso Cisplatino, ¿tá?, se le sugiere, una sugerencia un poco presionable, ¿no?, pero se le sugiere que acuerden los diputados orientales electos para esa reunión, bueno, a ver si pretenden seguir siendo parte del Portugal, ¿tá?, o volver a su antiguo territorio, o ser un Estado independiente. Obviamente salió lo que la autoridad ocupante quería. Y lógico. Ni que hablar.
pero también donde probablemente muchos convencidos también querían eso, seguir siendo parte del Portugal y Brasil. Pero lo interesante de todo ese asunto es que la independencia ya estaba en el menú. Es decir, si yo pongo a consideración, aunque después no sea electo, pero pongo a consideración, puede ser que haya una línea interpretativa que ya me esté hablando de la posibilidad de ser independiente. ¿Tá? Y bueno, en el año 25 vos tenés la declaratoria de la independencia, sí, de aquellos que son los ocupantes, el Portugal y el Brasil, y cualquier otro del universo, es decir, cualquier extranjero. ¿Tá? En el segundo artículo vos tenés la ley de unión, a las Provincias Unidas, a las que siempre había pertenecido por los vínculos más sagrados, etcétera, etcétera, dice el artículo, y las Provincias Unidas no son el extranjero. Cuando hablábamos en el capítulo anterior, hablábamos del exiliado, ¿no? Bueno, claro. Eso no es el extranjero, es a los que siempre perteneció. Entonces, bueno, la palabra independencia hay que verlo en qué contexto siempre la estamos manejando, ¿no? Bien. Y para esto es inevitable hacer siempre ese recorrido. Sí, yo creo que no cierra, o sea, la pregunta tuya era si el 25 de agosto cierra lo iniciado el 19 de abril. Bien. No lo cierra, en primer lugar, porque la provincia sigue todavía, por lo menos en Montevideo y en Colonia y en algunos lugares más, dependiendo del Imperio de Brasil. O sea que la guerra no ha terminado. Todavía tenías zonas donde no estás dominando. Entonces, por ahí no cierra. Dos ciudades muy importantes, además, ¿no? Ni más ni menos que la capital. La capital y Colonia. Y Colonia. Y en segundo lugar, porque formaba parte de esa institucionalización que se planteaba desde el inicio. Era iniciar el movimiento, pero para participar del Congreso y de la conformación de las Provincias Unidas. Entonces, no es para nada un cierre. Pero vinculado con lo que decía Alejandro, en realidad el manejo de los términos hacía que la independencia que se estaba pensando es, como bien lo dijo Alejandro, de los extranjeros, pero siempre estaba la idea, porque eso es lo que ocurre cuando se produce la revolución en la década de 1810, de que esos espacios locales eran los que recuperaban la soberanía y eran los que se iban a unir. Entonces es interesante cómo pueden ser provincias que incluso actúan enviando diplomáticos a negociar, pero que tienen la vocación de la unión. El lema del artiguismo era libertad y unión, poniendo la libertad primero, o sea, el recuperar los derechos para después libremente decidir. Sí, el orden, la libertad es lógicamente algo que preceda después a la unión. Pero la unión no sacrifica la libertad. No, pero en esta época de contraponer porque todo, se puede ser libre e independiente. Sí. Se puede ser libre y unido en libertad, o libre e independiente, porque lo que se va a terminar definiendo en 1828 es que es un Estado libre e independiente. Adelantaste una buena pregunta, me encanta, porque acá, a ver, en definitiva parece ser que esto sigue, o sea, no termina en el 1825, hay una constitución después, entre el 25 y el 30 pasan muchísimas cosas, y hasta, les digo yo como alumno de liceo, pues ni siquiera es que me formé en historia después, me acuerdo que no hay tanto énfasis en el raconto histórico de ese lapso de 5 años. Como que uno estudia, volvemos al origen, feriados, las fechas aisladas. Y dentro de esas fechas aisladas no hay tanto entre ese lapso donde se juega un partido gigantesco que termina en el feriado después. Es muy difícil no tocar el 18 de julio. Vamos a tratar de no hacerlo para no saltear capítulos, pero es un desafío. Les quiero preguntar, así como empecé en el capítulo anterior con el rol de La Valleja, que Carlos decía que es como su momento, ¿no? Acá yo leyendo, investigando un poco al nombre que veo, hay muchos, pero uno que veo que me llamó la atención porque en mi visión, recuerdo de alumno cualquiera, lo tenía en otro lugar de la historia, que es a Rivera. ¿Qué rol ocupa Rivera en el 1825, en el 25 de agosto?
tengo entendido que hay un congreso en Florida, que es este del que hablamos, en el que él juega un rol ahí un poco importante, como que le da un poco de lugar a eso. Les quería preguntar qué rol le ven a Rivera ahí. Si es como así como... No es todavía la figura que va a ser después. ¿Te parece que es una precuela de lo que es? ¿O Bueno, a ver. ¿Cómo lo definirías? Rivera tiene una enorme base de apoyo en la campaña de gente que lo sigue a él. Mirá. Digamos, el ejército de Rivera es, digamos, la gente que sigue a Rivera. No es que sea un ejército. Si Rivera pelea para este lado, vamos con Rivera, y si pelea para otro lado, también vamos con Rivera. No hay problema. Bien. Entonces, cuando Rivera se incorpora al movimiento y se convoca a las elecciones, esos agentes, digamos, esa gente de Rivera que está por varios lugares del país, son los que en buena medida, eligen, envían este representante, se sienten representados. Ahora, no son todo el país. Ni siquiera podés hacer un mapa y decir, sobre el mapa del Uruguay, en qué parte del Uruguay actual, qué parte había gente de Rivera y qué parte no. Ni siquiera se puede hacer un mapa muy claro de la representatividad de la sala de 1825. Es difícil, la palabra no es estigmatizar, suena fuerte, pero sí bajar a tierra el tipo de seguidor de Rivera, por lo que decís. No, Como es igual que que el tipo de seguidor que tenía La Valleja o cualquier otro, o el mismo Artigas. la paisanada estaba con él. Claro, es decir, ¿Está bien? lo identificaba de alguna forma como alguien con el cual tenía algún deber de lealtad. Perfecto. Y para el caso de Rivera, digamos, era bastante claro, porque Rivera era el que los protegía eventualmente de que el gobierno le quitara la tierra. Si Rivera decía, fulano de tal pertenece a mi ejército, Estaba cubierto. Exactamente, eso no lo tocaban. Pero, digamos, sobre todo la figura de Rivera va a empezar a crecer después. Tiene un bajón profundo, allí en 1825-26, Rivera como que entra más bien en desgracia, Pasa de moda. su estrella se eclipsa, para decirlo Ok. poéticamente. Dale. Pero después, digamos, consigue apoyos en las provincias argentinas, hace la campaña de las Misiones y con eso, digamos, desequilibra la balanza. Una campaña bastante complicada, en realidad uno no sabe exactamente qué está buscando Rivera. Fíjate que conquista las Misiones con el apoyo de Argentina, pero sobre todo con algo así como una especie de desembarco de los 33, pero hacia el norte, en las Misiones, porque él cruzó con un ejército relativamente pequeño y se le incorporó mucha gente. Hizo lo mismo que hizo La Valleja en la provincia oriental, conquistó la provincia, reunió un congreso, proclamó la independencia, estableció una constitución, hasta inventó la bandera y el escudo de la provincia, todo. Él era el principal de la provincia, y cuando le dicen, no se firma la convención y se termina la guerra hasta que vos no te vayas de las Misiones. ¿Por qué me ir de las Misiones? Suerte en pila. No, Rivera abandona las Misiones y se viene. Y entonces, en definitiva, digamos, buena parte de la estrella de Rivera resplandece mucho más a partir de ese retorno, más que incluso que cuando hace esa conquista. Entonces hay, digamos, todo un juego muy complejo de acciones, efectos, intenciones, Claro. propuestas, que están jugando todas a la vez sobre un piso muy volátil. Nunca sabés sobre qué se estaban apoyando. Eso llama mucho la atención cuando uno quiere leer sobre la independencia de Uruguay, porque a diferencia de algunas tendencias de época, ejemplo la Revolución de Estados Unidos, era bastante más claro de quién se querían separar, quiénes y por qué. Vos ves acá y... Siempre es problemático. Yo te diría que Siempre no lo problemático. dijeras tan así. Siempre es problemático. Pero uno, quieras que no, tenías... Que se entienda dónde voy, ¿eh? Y me divierte que capaz que... Porque está bueno que... Comparo el tema de Estados Unidos porque hasta también hay una cuestión de tendencia de época y las ideas que se implementan en Estados Unidos, muchas bajan acá. Sí, Artigas eso estamos de tenía, acuerdo. sí, Artigas era medio cipayón en eso. Bueno, seguía No, las ideas. las ideas no bajan, las ideas son apropiadas o reinterpretadas. Perfecto, está bien. Pero convengamos que, así como hay tendencias en la época, ¿viste? Entró, ¿cómo decirlo? Corrientes ideológicas, está bien. Que van entrando y permean un poco en esta época. Se están creando los estados, nación, las repúblicas liberales y eso fue entrando de distintas formas en Estados Unidos. O sea, Artigas tiene alguna cosa, después vamos a Artigas, pero la Revolución Norteamericana estaban estos y bueno, nos separamos de esto. El cuentito es un poco más lineal. Después si vas a los hechos... Eran 13 colonias. Sí. Y muy distintas entre exactamente, sí. muy diferentes entre sí, No, que se hasta unen hoy.
Ahí está, que se unen con el objetivo de no pagar un impuesto. El impuesto al té. El famoso impuesto. Y la dinámica de los episodios fue llevando a que, bueno, recibían la ayuda de Francia, sí proclamaban la independencia de Inglaterra, pero no estaba en la independencia de Inglaterra en el proyecto al principio. Original. Ahí está, surgió allí, macanudo, consiguieron la independencia de Inglaterra. Otro dato, terminado ese proceso, forman una especie de confederación muy extraña, que es el modelo que El toma modelo de Artigas. Artigas, claro. Y en realidad cada provincia, cada una de las colonias tiene su historia. Entonces la fecha de la independencia de cada colonia es diferente. Ni que hablar. El 4 de julio era la fecha de Filadelfia, porque allí se había reunido el Congreso. Y después, Quedó esa. en los años 20 del siglo XIX, recién la fecha del 4 de julio se transformó en la fecha de todo el país. Ya salpicaron. Ahí está, pero fíjate que en principio había No, a ver. 2 fechas de independencia. Carlos, pará. Estamos hablando de un país que tuvo una guerra civil gigantesca, que hasta hoy tiene unas tensiones gigantes. Y si vos comparás población, territorio, etcétera, pero sí hablo desde el punto de vista, ustedes tienen muchísima más información interiorizados, pero sí desde el relato más lineal, es mucho más fácil, eso sí me parece. Claro, lo que pasa es que, a ver, digamos, todas... Vos hablas de Uruguay, de este Uruguay, y claro, uno dice contra Portugal, contra España, contra Brasil, contra Buenos Aires. Y era como una cosa de, bueno, es contra todo, es muy difícil. Bueno, a ver, ¿no? Entonces, una vamos cosa- a ese 25. una cosita sobre Dale, eso. dale. Siempre es problemático, siempre es problemático. Total. ¿Mm? Incluso acá, justo repasaste lo que fue el relato, digamos, una especie de propuesta de narrativa nacional que empezó a circular por acá sobre el fin del siglo XIX, principio del XX, y era esa, que el Uruguay había conquistado su independencia 4 veces. Vamos ahí. España, Portugal, Brasil y Buenos Aires. Y ponía a la Guerra Grande como una etapa de la Guerra de Independencia. Qué raro. Bueno, No. eso te suena raro porque no es el relato que prevaleció. Claro. Pero cuando los relatos se están construyendo, ¿no? y hay, digamos, propuestas de relatos que se frustran, como esta, Esta es una que no. esta es una, después te suenan rarísimas. Y te suena natural la que se impuso. Hablar de una guerra civil como un proceso independentista Ahí es raro. está, pero no era una guerra civil, sino Bueno. que era una invasión extranjera que tenía orientales. Disfrazada, claro. Ahí, ¿viste? Vos No, bueno, vos cuando ves la guerra grande tenían apoyos de afuera, que eso los pasa. dos tenían apoyo afuera. No, y es la historia de todas las guerras de esa época. De hecho, hay un par de preguntas que tengo de eso. Y hasta si vas a la Guerra Fría, cualquier guerra tenía o Estados Unidos o la Unión Soviética. Es como para medio- que tengas idea, digamos, fíjate que la figura de Oribe recién empezó a ser reivindicada por el Partido Nacional en la década del 20. Y si te vas a mirar la puerta... De 1920. De 1920. Está bien Gracias, aclarado. Susana. Y si mirás la puerta del edificio de la Casa del Partido Nacional, hay una placa que recuerda a Oribe, que es del año 42, 1942. Claro, mucho después. Mucho después. Es decir, la figura de Oribe fue muy difícil de digerir, incluso para el Partido Nacional. También Para los creo, blancos. eso pasa en general en la historia. Es una pregunta un poquito más genérica, no para andar, pero ese revisionismo histórico siempre toma tiempo, ¿no? Esa cosa de pasar raya y decir, bueno, fulano... Nunca te das cuenta que estás viviendo un episodio ¿hasta histórico dónde cuando va? lo estás viviendo. Siempre pongo el ejemplo de... Me ponían siempre que Churchill gana una guerra y pierde las elecciones. Las conferencias de paz las hace Lord Attlee. Sí. Me acuerdo clarito. Sí, y Churchill Y dice vuelve después. Churchill dice en sus memorias que fue a saludar a los soldados y los notó. Dice, un tanto avergonzados, creo que ninguno votó por mí. Fenómeno. Y no, claro, eran terminales. No, pero a lo que voy es, puse ese ejemplo porque, bueno, la construcción histórica es bastante compleja. La nuestra, no sé si es compleja por demás, pero no deja de serlo. Es que todos los procesos históricos tienen varios resultados históricamente posibles, aunque después sea uno el que, bueno, la confluencia de las fuerzas lleve hacia ahí. Entonces, en la medida en que nos metemos, por ejemplo, en la independencia de Brasil, también se dice la independencia de Brasil fue sencilla porque Se quedó el el hijo del padre rey, se ¿no? quedó el hijo del rey, siguió la monarquía, y sin embargo no fue así. Los Estados Unidos, digo, cualquiera de esos procesos siempre tuvo como distintos resultados históricamente posibles. No quiere decir que sea cualquier resultado, sino que hay... Grados de complejidad. Y uno claro, habla... y Rivera, para volver a Vamos. la pregunta inicial, Rivera desde el año 25
está conversando con sus, digamos, compañeros brasileños de Río Grande, porque además esos brasileños de Río Grande eran hacendados en territorios de la Cisplatina para ellos, provincia oriental para nosotros, y siempre su objetivo tendía a otra configuración, una configuración que de repente incorporara, como se va a plantear en la década de 1830 también, que incorporara a Río Grande del Sur, la parte meridional de Brasil. Sí, o sea, ni siquiera está claro el territorio. Porque ese territorio se está conformando y las ideas de la revolución, el republicanismo, por ejemplo, pueden, tener receptores en Río Grande, porque Río Grande se vería muy afectado si pierde la provincia oriental, que también provee de ganado, ¿no? Hablábamos de los ganados para los saladeros en Buenos Aires, tremendo. Pero también tenemos los ganados para los saladeros en Río Grande, o sea que hay compensar dos grupos de interés. Entonces hay posibilidades, están abiertas, o sea, está esa posibilidad, pero después hay otro grupo que quiere ser un protectorado de Gran Bretaña, por lo menos que Montevideo sea un protectorado británico. Hay otros que plantean el antiguo virreinato. O sea, como que hay muchas sí, se reivindican distintas posibilidades, y a veces se juega más de una carta a la vez. Eso también, o sea, se va como mirando a ver para dónde. Alejandro, perdón, dale. No, el asunto se hace más difícil porque procesos tan complejos después nosotros los queremos sintetizar en una sola situación. Bueno, tal día, si se declara independencia, entonces tal día nació este país, tal país. Claro. ¿no? Y hacen la carta astrológica. Claro, eso también lógico, sí, exactamente. Te ponía el ejemplo de Estados Unidos, que ahí Carlos me explicaba, pero uno de películas o qué sé, bueno, este día se independizaron y en realidad, bueno, si las más fino no es tan... No es así. Pero es una costumbre, yo te diría, no sé, parece natural al ser humano, pensar siempre que los países tienen un día de nacimiento como lo tiene una persona, claro. Comparable casi, ¿no? A eso, ¿no? Inclusive se habla a veces de los países, bueno, la adolescencia de tal país, la vejez o la adultez de tal país. Entonces me parece que esa comparación con la vida de una persona no es la que se debe utilizar primero y fundamental. Me llama la atención también, no me acuerdo cuál era el párroco que pone la partida de función del virreinato. Ah, sí, mi amigo. Tu amigo de Soriano. Mi amigo de Soriano. Que pone, bueno, la partida de función que ha muerto el virreinato. O sea, ¿qué quiere decir? Que 1811. Claro, bueno, han muerto. Sí. Hoy decíamos que no siempre son conscientes del momento que están viviendo, ¿no? Ese la vio venir. Entonces, bueno, llama la atención, ¿no? Que pueda haber quien piense, bueno, hoy murió tal cosa, ¿tá? Y ahora hoy nació tal cosa. El mapa europeo del siglo XX nos muestra hasta cuándo y qué rápido pueden nacer y desaparecer países también, ¿no? Es decir, por los cambios de la guerra y por los acuerdos. De acá a 5 años capaz. Y vamos a ver qué pasa de acá a 5 años. Total. Entonces, me parece que nos ata a veces esa cuestión, ¿no? Vos decís la necesidad de la famosa línea del tiempo, trazarle y decir, bueno, esto pasó acá. Claro. Sí, pero esto pasó acá y a partir de aquí. Pero sí hablar de proceso independentista, y yo les pongo 1810, 11 hasta 1830, está más, es un poco mejor o más cómodo, capaz. Pibel de Voto, Juan Ernesto Pibel de Voto, ¿no? ¿A quién voy a citar? Dale. En 1938 escribió un artículo que se publicó en la Revista Nacional que se titula El proceso de la independencia nacional. Y el proceso de la independencia nacional para Pibel de Voto en 1938 empezaba en 1810 y terminaba en 1880. ¡Wow! ¡Wow! Que después Pibel de Voto fue así el guerrero del defensor del 25 de agosto. Claro. Incluso a construir un pasado del 25 de agosto. Bueno, y digamos, también los historiadores cambiamos de opinión. También, digamos, bienvenido sea. Los relatos se pueden armar con los mismos datos, relatos diferentes. Por supuesto que hablar de proceso de independencia me parece mucho más certero, mucho más preciso que hablar de fecha de la independencia. Pero
digamos, siempre tenés el mismo problema cuando decís, bueno, en este proceso de independencia, ¿qué datos incorporo y qué datos saco? ¿Mm? No quiero monopolizar la palabra, pero No, dale, con hay un aspecto muy interesante que es lo que tiene que ver con la nación. La nación no es un dato de la naturaleza, es una construcción cultural. desde ya. Y de hecho, digamos, uno dice, bueno, la nación cuando aparece, y yo qué sé, al principio, digamos, en las monarquías europeas la nación era lo que el rey hacía. La nación se identificaba con el rey. No se podía ser traidor a la nación digamos, el rey nunca podía ser traidor a la nación, por ejemplo. ¿Por qué le era? Solo podían ser traidores a él. A él, Claro. exacto, y a la nación a la vez. Ahora, después con la Revolución Francesa aparece otro criterio de nación que es un criterio mucho más racionalista. Es decir, no, la nación es la comunidad de personas, no el La rey. causa incluso. Ahí está. El traidor a la causa, a veces se decía. Ahí está, una causa A la idea, trascendente, ¿no? Ahí va. diferente. Vamos hacia allá. Cuando ejecutan al rey por traidor, en la Revolución Francesa, tenés que explicar eso. Sí, bueno, no, la nación es la comunidad de personas. ¿Y por qué integran la nación? Bueno, porque, digamos, una época muy racionalista, muy lógica, el neoclasicismo, porque expresaron su voluntad de formar una nación. ¿Cuándo expresan su voluntad de formar una nación? Cuando aportan para su defensa, porque en el caso de Francia, o cuando juran la Constitución, como es el caso del Uruguay. ¿Por qué el 18 de julio era tan importante? Bueno, porque se juró la Constitución. La población voluntariamente decidió que iba a ser. Claro. Ahí está. Ahora, después, siglo XIX, aparece el romanticismo. Con el romanticismo aparecen otras ideas y ahí aparece el concepto romántico de nación. Y el concepto romántico de nación es diferente. La nación se te impone, vos no la elegís. La comunidad de lengua, historia, territorio, cultura, todo ese tipo de cosas se te dan cuando vos nacés. Vos no las elegís, no decís, no, yo no quiero hablar esta lengua, yo quiero hablar Es aquello. un partido empezado. Exactamente, vos entrás al partido, te mandan a la cancha sin Segundo preguntarte si tiempo. querés entrar. Y, Listo. y estás ahí, estás ya en buena parte del partido definido. Bueno, entonces vos no podés menos que incorporarte a esa cosa. Si no te incluís ahí, te vas a tener que dar explicaciones. Ahora, esa organicidad, digamos, ese ser orgánico que forma la nación, tiene que tener un comienzo. Y ahí se empieza a aparecer a la vida humana. Es decir, tiene un antecedente, tiene una fecha de nacimiento y tiene todo un proceso de evolución. Digamos, que se ve como si fuera casi antropomórfico. Pero entonces allí tenés que tener una fecha de nacimiento y además, como se trata de la cultura romántica, tiene que haber sangre, pólvora, todas esas cosas. Si no naciste en torno alrededor de una batalla épica, no vales nada. Entonces allí es donde Para el empieza. final feliz tiene que haber todo un... Tiene ¿no? que haber sufrimiento. Ahí Si está. querés llegar al sábado de gloria, tenés que pasar por el Viernes Santo, perdón. No, claramente. No, pero está bien eso que decís porque la idea de contarlo a través de batallas es parte de eso. Claro. Y del desembarco del capítulo anterior. Para un criterio clásico, las batallas más bien son un estorbo y se muestra la irracionalidad de la humanidad. Para un criterio romántico, la batalla es el momento en el cual se juega. La cosa ahora, Me juego por lo que pienso. Exactamente. Ahora, para que esto funcione, tiene que haber sido voluntad de la propia nación. Bien. La nación tiene que haber dicho, y es una cosa muy contradictoria, porque la nación nace cuando se proclama su independencia, pero ya había nacido porque por eso proclama la independencia. Rarísimo. Rarísimo. ¿Claro? Entonces, allí es donde empieza el conflicto, allí es donde se produce el debate. La fecha del 25 de agosto es, como dijo el profesor Traversoni en un artículo que publicó, una frase que me encanta, lo más parecido a una declaración de independencia que muestra nuestra historia. Lo más parecido a, no es es lo más parecido a. Bien. Entonces, ahí tiene que haber una declaración de independencia, el pueblo lo tiene que haber querido por sí mismo y tiene que haber peleado y tiene que Para haber muertos obtenerla, claro. para eso. Ahora vos mirás, y ya con esto termino, Dale. mirás las independencias de los países de Europa del Este, que son, digamos, que la Primera Guerra Mundial fue gran fabricante de países, después de la Primera Guerra Mundial quedaron un montón de países donde antes no existían, y vos mirás las historias nacionales y todas hacen referencia a alguna batalla que ocurrió en algún momento, a veces en la Edad Media. Claro. Es decir, el origen de la nación se remonta hacia el pasado infinito. A veces en la Edad Media, a veces un levantamiento allí próximo, pero si vos miras concretamente desde cuándo es independiente, desde que se firmó el tratado en la conferencia de Trianón, vinculado con Versalles.
Es decir, ¿cómo surge Checoslovaquia? Bueno, porque se firma un acuerdo. ¿Cómo surge el Yugoslavia por tal otro? Bueno, pero ningún país te reconoce eso. Todas te dicen, no, acá hubo una batalla. Se remontan al espíritu de exactamente, muchos años como antes. que salir de un acuerdo sea un demérito. Y entonces, Bueno, allí, digamos, es donde... acá es una discusión que se recontra, Justamente, está bueno. acá por eso que queda un poco como cargo de conciencia decir, caramba, justo a nosotros nos habían tocado una conferencia, ¿por qué no nos tocó una batalla como a todos los demás? Sí, no, yo tengo un pequeño matiz en el sentido que el término nación se usaba en el periodo, pero se usaba a un conjunto de personas bajo un mismo gobierno y unas mismas leyes, ¿no? Es decir, como un territorio, y quienes estaban bajo ese gobierno formaban parte de la nación. Y por eso a veces nación y Estado se podían como trocar las palabras, ¿no? Si hablas de la nación y estás hablando del Estado. Que hoy por hoy las podemos diferenciar. Y ¿o un no? principio bastante antiguo, el principio del consentimiento. O sea, de aceptar, aceptar estar bajo un gobierno. O sea, Sí, ser parte de esto. Allí es donde ceder, entra claro. la parte de la voluntad del Estado. Sí, lo que tú decías de que se te impone. Y eso anterior a la Revolución Francesa, eso como principio básico de organización. Después el tema de la nacionalidad, ese es otro tema. Pero, digamos, el concepto tiene un espesor que va incorporando otros significados. Cuando se habla de España, se dice que, bueno, que con la Constitución de 1812 es la nación española. Y ahí se habla de los españoles de ambos hemisferios, o sea, como que se incluyen. Pero lo que voy es que la idea de digamos, del principio de nacionalidad, del romanticismo del cual hablaba Carlos, es una idea posterior y que está asociada a la formación de relatos de la nación. Y formación de relatos que pueden ser el texto escrito, puede ser el texto historiográfico, digamos, el poema, puede ser un cuadro, puede ser una obra teatral, o sea, ir buscando elementos que puedan ligar a esas personas. Pero hablar por eso, cuando uno habla de nación, en los documentos uno va a encontrar que se habla de la nación en 1825, 1830. Pero no estamos pensando en nuestro concepto de nación. Y eso lo tenemos que tener claro para no confundirnos. Y después el otro... Esa nación es muy diferente a lo que hoy... A lo que el relato nacional nos va a decir que es la nación. Y otro aspecto interesante que mencionaba Carlos es que para poder constituirse, en realidad tienen que ir como hacia atrás. Son una comunidad que se constituye. Claro, y dónde se delimita, dónde empieza. Y por eso, digamos, cuando se define en 1830 al Estado oriental, o quienes integran, es la asociación política de los ciudadanos. O sea, es la idea de la reunión de esos individuos que incluso conforman. Hay un uso rarísimo de nación en el siglo XIX que tiene que ver con los afrodescendientes. Mira. Incluso Martín Fierro, cuando habla, tiene la famosa pelea, lo llama en algún momento como el nación se me vino, claro. Me quiso atacar. Así, nación tenían los esclavos, las personas libres. Y también los indígenas, porque se habla de la nación minuán o minuana. ¿Por qué? Porque ese es otro sentido de nación que coexiste. Por eso yo decía que es un concepto como que medio espeso. Sí, porque se podía hablar de la nación benguela, se podía hablar de la nación minuán, de la nación guaraní, porque ahí había un concepto tal vez étnico del término. Más fácil de delimitar. Y no el otro concepto político. Sí, ¿no? Político / territorial, que de hecho era lo que estaba en discusión, porque acá hay una pelea en definitiva por territorio, si la terminás estirando, ¿no? Sí. Pero lo que tenemos que preocuparnos cuando leemos los textos es tratar de acercarnos a qué significado le están dando a los conceptos. 3 leyes del 25 de agosto de 1825. Teóricamente sobrarían 2. Sobrarían 2.
quiero conversarlas brevemente. Debo decir que me las acordaba las tres. Te quedé contento. ¿Viste cómo dice? ¿Eran estas? Las googleé. El líritos nulos y de ningún valor. Muy bien. Ley de ¿Eso te independencia. acordás? Lo que dice es básicamente la nulidad de todo acto anterior que nos declarara territorio brasileño o portugués, ¿no? A grandes rasgos, me pueden corregir si no están así. Sí, es un acto de contrición, casi te diría. Es rarísimo, ¿no? Porque en realidad las declaraciones existían, Sí. Y eran de los propios cabildos. Y están ahí. Y están ahí. Y había que tachar en el libro la incorporación. O sea, literalmente tacharon Sí, en sí. un libro, digamos. Literalmente. Se tachó. Así, lo tacharon así, no todo, sino En en todos los cruz. libros que se pudo encontrar. Se hizo una cruz de. Testeado, diríamos, en tiempo. Libro de actas del Cabildo, mire, está- O sea, los tipos fueron ahí. Sí, sí, sí. Y debía hacerse en un acto público. Y sí, pues si no es No lo hagas en una secreto. grafiteada. ahí. Sí. Pará. La ley de independencia, a mí lo que me llama la atención es que ustedes recién me viene al pelo esto de que hablaban de nación, de todo lo que implicaba en esa época hablar de nación, que en definitiva, bueno, es esa mezcla de tiempo y espacio, y de personas en un espacio, ¿no? Ahora, eso también es consecuente con que cuando vos decís soy independiente, por un lado está bueno que no suene político partidario, pero por la positiva, diría la calle Pou, el yo soy esto, ¿no? Es rarísimo que la ley de independencia era, más bien, soy un no esto, no soy esto. ¿Qué creen de eso? ¿Cuál es el énfasis ahí? lo que dice Alejandro, es decir, ahí el acto de contrición. Claro. Yo, lo primero que nada, no soy esto, es lo que dice. Primero que quiero aclarar que cuando dije aquello no lo Lo creo. tacho. Fue por la violencia de la fuerza. Unidad a la perfidez de los juramentos, hay de todo. Para Ana, me quedé con eso. O sea, lo que dice esta ley es, mientras fui Brasil, o sea, yo banda oriental, ni siquiera Engañado Uruguay. le creía al Brasil. Claro. Y ahora Me fue impuesto. Claro, nadie me preguntó. Si me preguntan, yo lo tacho. Eso es lo que dicen esos yo orientales. lo tacho ahora. No lo hubiera tachado antes. Lo que hice antes ya está. ya No, está lo hecho. que dice ya está hecho. Por eso, Totalmente. yo quiero Claro, explicar pero es eso. nulo porque lo que se está defendiendo es que no fue consentido, Ahí sino está. que fue por el acto de la fuerza. Entonces es nulo. Claro. Y Mirá. si es nulo, no tiene ningún valor porque una cosa es derogar y otra es la nulidad. Anular. Si es nulo, nunca Nunca tuvo- tuvo Nunca valor. existió. Lo del acto de contrición no debe haber sido bien a fondo. Dale. Que ahora me quedé pensando que con respecto al no soy esto, que era lo que tú preguntabas, ¿no? Cuando tiempo después hay que definir el nombre del país que van a ser, ¿tá? Claro. Evidentemente están dudando qué ponerle, ¿no? Porque Estado oriental, entonces significaba que si hay un oriental, hay un occidental, entonces vos podés volver a ser parte nuevamente de una fusión más grande, ¿no? O Estado del Norte argentino, bueno, es decir, son todos nombres que se discuten. Dame ¿no? ese detalle, me parece interesantísimo. Estás diciendo que... Medio fantino me salió. Para. Uruguay se llama Uruguay, Río de los Pájaros Pintados, me acuerdo, lo tuve que repetir todos los años. ¿Se barajaron otros nombres? Sí, Claro. Sí. Cuéntenme cuáles Estado son de esos. Solís, Estado del Norte argentino. Estado del Norte del caudaloso Plata. Ah, larguísimo. Sí, Pero, disparate. pero ojo, que ahí tiene que ver también con la lectura de la Tiene década que ver del con el 10. pasado. Claro. Tiene que ver con la Esto década del del 10. No, no es creativo. hay Todos, un interés o sea, político. todos los Eso. nombres tienen un peso Porque simbólico. lo hay que vos alguno decís. que puede ser más, digamos, que pretende ser más descriptivo, como el norte argentino, entendiendo por argentino El el Río Río de la Plata, ¿no? Claro. O sea, entendiendo eso. Ah, Pero ahí el tema es si es el estado de Montevideo o es el estado oriental. Y no es menor. Y primero, No, si es vas una a tener... declaración política muy grosa. Primero tenés que tener, es una entidad política nueva, ¿va a tener un nombre nuevo? Algunos dicen, no, pará, tenemos muchos pasados. Claro. Pero entonces todos estos nombres tan creativos, Estado de Salís, que sé cuánto, se refieren al hecho de un nombre nuevo para una entidad política nueva. Manera de borrar el pasado. Claro, el problema es, ¿qué nombre le podemos hacer? La Convención Preliminar de Paz dice Estado de Montevideo.
Llamada Oasis Platino. Llamado Oasis Platino. En la Constitución, en el proyecto de Yauri, dice el Estado de Montevideo, en la reunión de asociación política, etcétera, etcétera, dice Estado de Montevideo. Y cuando eso se plantea un debate. Y un debate que, a pesar de que no hay actas taquigráficas, porque no hay taquígrafo, el acta te va siguiendo, fulanito dice tal cosa, mengano dice tal otra, etcétera, etcétera, te va siguiendo que el debate fue picado. Y ahí el que rompió el debate fue Barreiro, el que había sido secretario. Miguel Barreiro. Miguel Barreiro. Era primo de Artigas, creo, ¿no? Sí, era Y pariente Gadea, había sido de su Soriano. secretario. Lázaro. Lázaro Gadea de Soriano, que dice, vamos a tener que llamarnos montevideanos, porque en realidad han estado peleando contra Montevideo claro, durante Pero 20 Montevideo años. fue el primer lugar que conquistaron los portugueses y el último el que se fueron los brasileños. ¿Por qué le vas a dar nombre Ahora al país? hace un ratito hablaban de que, Ana, vos me decías que todavía no era el final del proceso independentista, en parte porque Montevideo todavía tenía gente que no tenía que estar ahí. O sea, ¿cómo te vas a llevar? Era muy... Y que algunos se quedaron todavía. Claro. Ahora, Barreiro es el que dice hay un nombre, y yo creo que cuando Barreiro dice hay un nombre, todo el mundo dice, sonamos. Ahora se viene. Hay un nombre que ha identificado siempre a los nativos de esta El provincia, ejército. que han peleado los ejércitos, oriental. No puede haber otro. Y si después que Barreiro lo dijo y que está en el acta, ya a ese no le puedo decir que no. Ahora, Es lo evidente. menciona las batallas del ciclo del 25, porque dice, bajo esta bandera y bajo este nombre pelearon en Rincón, en Sarandí. No dice batalla de las piedras. Dice las piedras. Bueno. No cae. Y allí alguien Todo. dice, no, pero no puede ser porque es absurdo, porque Estado oriental quiere decir que hay algo del otro lado y esto es independiente y no hay nada del otro lado, entonces lo podemos llamar oriental. Es un bolazo, Uruguay. es un bolazo porque, digamos, el ejemplo me gusta pila, en Europa, Austria quiere decir Reino del Este. Mira. Y No. está ahí, y nadie se traumatizó. Y entonces alguien dice, bueno, como está, qué sé yo, no se sabe el este de qué, vamos a ponerle al este del Uruguay. Entonces se llama Estado Oriental del Uruguay. Lo interesante es que el nombre era oriental y Uruguay era un adjetivo. Claro. Y con el correr del tiempo, Uruguay se convirtió en el nombre y oriental se convirtió en el adjetivo. Increíble. Es decir, y no cambió ni una letra del nombre, pero sin embargo, ahí se produjo un giro. Simbólico y... Quizás el de República. Cambió Estado por República en sí. 1917. Ley de unión. Sí, ahora, Dale, tranqui. solo una Por favor. Pequeña acotación. El que sea Estado Oriental del Uruguay también es importante porque la ley de independencia y la ley de unión siempre hablan de la provincia oriental del Río de la Plata, que es el nombre con que en 1814 el directorio de las Provincias Unidas había creado a la provincia. Pero la provincia, según el año 13, el Congreso de Abril y demás, era oriental del Uruguay. Digo, Buen pequeña detalle. Claro. acotación. Tal vez el miedo cuando vos decías, bueno, ahora Barreiro trae el nombre también, es porque hay un momento que claramente el oriental son los artiguistas, ¿no? Ok. Entonces, eso no es que todos los orientales eran artiguistas. No, pero sí había como No, una... además, Hay una identificación con un determinado tiempo. claro, una cosa que creo que le sentía Ana, que en realidad oriental es el nombre que recibían las tropas de Artigas independientemente de su origen. Si fueran paraguayos, si fueran... le italianos. decían así a Claro. los que estaban Estos identificados eran con él. Los orientales. Entonces, solo evocar la palabra te traía todo Claro. ese pasado al presente. Claro. Nos volvemos a artiguizar, no, por Dios. Claro. Y en Esa época, en el capítulo anterior no lo tratamos, pero ahora me viene a la cabeza. ¿Qué tanto problema hay después cuando los 33 orientales, si no eran orientales? ¿Cuál es el asunto? Es decir, eso ha ocurrido en todo tiempo y en todo momento. Y siempre que hay alguien peleando, no sé, en la batalla de las piedras hay españoles de los dos lados. También. Es decir, no sé cuál es el problema cuando dicen, no eran todos orientales, como si la historia fuera siempre un... Rebajar al que... Claro, si fuera Claro, una se dice como algo despectivo de Despectivo, que sí. había gente de otras patrias. El ser oriental implicaba ya tener en la época del artiguismo claramente una postura determinada, un sacrificio determinado, bueno, ser parte de un ejército, en fin, por ahí va la cosa. La ley de pabellón entre nosotros no me parece particularmente interesante. No, es fundamental. Sí. Es fundamental. Explícame por qué, porque al revés. Viene por lo mismo que... Sí, Dale. supongo. ¿Por qué? Y si no, lo discutimos. No, Mirá, pero dale. En realidad no es un pabellón, son dos. Bien. La ley habla de dos pabellones.
Es decir, uno que se levanta para identificación de los ejércitos. Acordate que en el tipo de guerra de la época, la bandera es fundamental porque el que la lleva adelante sabe por dónde van las fuerzas, ¿no? Es decir, Tenés que saber contra quién te está peleando. todo el mundo se orienta. No tenías un dron tampoco. Ahí bueno. está. Pero aparte de lo emotivo, lo simbólico que podía tener detrás levantar aquella bandera artista, que es la primera que menciona, dice hasta tanto, hay un hasta cuándo o hasta ahora, que se integraran los diputados orientales al Congreso reunido en Buenos Aires. ¿Tá? Es decir, cuando ocurre el gesto de que los diputados se integran al Congreso, es que sos nuevamente parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y ahí se levantaría el pabellón de las provincias. La bandera de Belgrano. La bandera de Belgrano, la celeste y blanca. Mirá. Que aparte, ojo, flameó en el territorio oriental. También, hay que decir. Se dispuso que en enero del 26 se dispuso que se levantara en todos los sitios. Y en la batalla de Tuzaingó se pelea con ella adelante. Sí. No me acuerdo. La ley de unión, ¿saben por qué me llama la atención que me ha quedado? Porque nosotros, claro, se festeja una declaratoria de la independencia hasta hoy. Eso es algo interesante de hablar. Y el país que somos hoy festeja una declaratoria que primero, lo que hablábamos, independencia, no soy esto, soy un no brasileño. Perfecto. Ahora, cuando va... Soy un pueblo libre. Soy un pueblo Bien. libre. Pero dices, soy expresamente, no es, anulo esto, ¿no? Hablamos. Porque Claro, esos son pero- los ocupantes. Porque son los que estaban ahí, lógicamente no es una cosa arbitraria, Claro. pero cuando se proclaman lo que sí son, Provincias Unidas. Sí, a que siempre perteneció. Soy, vuelvo a ser lo que siempre fui, se supone, Sí, o lo que según siempre- esa y que declaración. nunca dejé de ser porque se anuló lo anterior. Y que claro, o sea, que el tiempo que no lo fui es porque me obligaron, decía. Ese es el gran argumento de Juan Carlos Gómez, cuando se inauguró el monumento a la independencia en Florida en 1879. Bien. Paso anda mirando la distancia entre la declaración de independencia y la inauguración del Bastante, monumento. sí. Allí Juan Carlos Gómez argumentaba fundamentalmente eso, pero la segunda ley habla de una reincorporación. Entonces, ¿cuánto duró la independencia? Incluso con mucho sarcasmo decía, sí, el monumento tiene que ser al gobernador Dorrego y al emperador de Brasil, que fueron los dos que fabricaron la independencia del Uruguay, como diciendo, nos regalaron la independencia. Aparte había cosas muy de época, ¿no? Vos fíjate que proviniendo de España la mayoría de aquel elenco, Sí. o ellos, o sus padres, o sus abuelos, es decir, no hacía mucho tiempo España había luchado por la independencia contra Francia. Incluso en España ¿No? la guerra se llama Guerra de Guerra de la Independencia. Independencia. Vos estás en 1808, 1810, 1800, estás hablando de la Guerra de la Independencia. Y a la que se refiere es la de España frente a Francia. O sea, recupera por esa lucha la independencia como país que ya había tenido anteriormente. Claro. ¿Tá? Entonces, esto en el lenguaje es semejante. ¿Tá? El ocupante, como tú muy bien mencionabas, es Portugal, Brasil, ¿tá? Y estos hay que desalojarlos, ¿tá? Porque aparte en el Congreso Cisplatino, cuando se les pregunta a los orientales si querían seguir, de la forma más afable, creo que dice, o algo así la expresión, o sea, por aceptación, por comodidad, ustedes quieren ser parte del Sí. territorio. Entonces, no, nada, ni de afable, ni de amable, ni de nada. Tiene que ser cortante para recuperar la libertad e independencia, ¿tá? Y en la segunda ley, en uso de esa independencia, bueno, el retorno tradicional a las Provincias Unidas. Y vos preguntaste por el que nos quedó ahí inconcluso. La tercera ley, la del pabellón, te demuestra que en la segunda no hay ningún error. Es decir, es absolutamente razonable el tema. Es decir, ya que se integra a las Provincias Unidas, una vez que allá se acepte, se va a levantar el pabellón argentino. Formamos parte de aquella... Somos, Que forman parte de esa nación. Son parte de esa nos nación. sumamos Al a pabellón esto más nacional. grande. Por eso es clave el pabellón. Sí. Es más allá de una cuestión estética. Ahora, es una declaración. A ver, yo en 1823, Sí. ese movimiento que dijimos frustrado, el Cabildo en octubre había hecho una ley de independencia muy parecida a esta. Sí, 3 artículos tenía que... Sí. Entonces, es una declaratoria de independencia. El problema es que cuando se levanta la fecha, se la está levantando para decir que es la independencia del Uruguay.
O sea, ese en todo caso es el problema, pero que la ley de independencia es una ley de independencia es clarísimo y declara la independencia. O sea, este territorio es libre, no depende de... Entiendo, vos lo que decís, Ana... Entonces, decir que esto es declaratoria de la independencia es una declaratoria de independencia. Claro. No estrictamente de la formación de lo que hoy conocemos No como es Uruguay. de la formación de Pero se puede celebrar, están ok, Totalmente. en decir, bueno, fue un acto claramente con una tendencia de ruptura independentista, de lazos de dominación. de imperio. De aquello que estaban, digamos, que mantenía con el Brasil. Lo llevo por otro tema. Vamos a Y esto tratar es tan así, Sí, dale. ¿me permitís? No, por favor. Que cuando el 10 de diciembre del año 1825, el Imperio de Brasil declara la guerra a las Provincias Unidas, Ahí soy. adjunta todos los juramentos, todos los reconocimientos, todo lo que cada pueblo había mandado. O sea, realmente esa documentación que quieren anular es la documentación que el Imperio de Brasil utiliza como para demostrar al mundo la legitimidad de Claro, su de la planteo, invasión, claro. la legitimidad de su planteo de que ese territorio quiere pertenecer a Brasil y que son unos pocos rebeldes Claro, los están que quieren romper los vínculos. desnazificando Ucrania, diría el amigo de ahora. Claro, mira, tengo una frase que vos dijiste. Les pregunto, tengo dos temas, vamos a empezar. En realidad son lo mismo. Este feriado también es declarado feriado en 1919 en esa ley famosa de feriados, pero en 1923 el gobierno de la época arma como una comisión para discutir si vamos a hablar de un día. Tratan de buscar eso que decía Alejandro al principio del capítulo, decir tal fecha nació el país, que es re difícil, ¿no? Bueno, el gobierno de ese momento trata de hacerlo. Y no se ponen de acuerdo, y de hecho tenemos hasta hoy nuestras discusiones históricas, acá estamos sentados, justo levanté un artículo antes de venir que les contaba de la BBC, en Inglaterra, un poco cínicos, por cierto, pero muestran... Ingratos. no, cínicos, porque, o sea, vos, no es que vos te enteraste, vos tuviste que ver, pero Déjame sacando... hacerte una previa. Dale. ¿Qué dice el monumento a Artigas en la Plaza Independencia? Ahí me matás. ¿Qué dice? Artigas. Artigas. Porque lo que se discutió también... Porque quedé es que pensando si decía algo más. Sí, No. es que se discutió qué era lo que había que poner ahí. Ni siquiera eso. Porque Claro. algunos querían poner fundador de la nacionalidad oriental. Y no había acuerdo en eso ni siquiera. Eso vamos a dejarlo para el capítulo. Héroe de la Ni siquiera independencia. hubo acuerdo poner General Artigas. El Porque capítulo ni general siguiente. Gervasio, aparte. No, ni nombre, pobre. Pará. Pero estabas en otra. Pero no, me encantó sobre todo para lo que viene No, después. lo que pero yo quise figurar con el tema es que se polemizó todo el pasado. ¿tá? total. Mucho más reciente que ahora, si querés. No. ¿tá? Pero se polemizó todo el pasado. A lo que voy, está claro que no podemos tener nuestro, salvando las diferencias, 4 de julio. Soy medio cipayo, perdóname, pero. Que también fue feriado en Uruguay. Que también fue, claro, justo ahora de lo. América. Y para. La democracia. Lo que quedó es que, bueno, vamos a festejar. En definitiva, se celebran las dos cosas, eso está claro. No tenemos ese único día. Hay como, si querés, a grandes rasgos, dos visiones históricas. Mi pregunta es, en términos históricos de esa época, había una lectura blanca y una lectura colorada de la historia, ¿está bien decirlo? Bueno, No ya tan en la así. década del 20, digamos, Se empieza a mezclar. se está mezclando. Pero en ese tiempo, hasta hoy, la visión más de nacionalista o de Partido Nacional toma más esta fecha, supuestamente. Sí, pero el principal impulsor en la discusión parlamentaria era Colorado. Claro. Ahora de Pablo Blanco Acevedo era riverista. Mi pregunta es, a grandes rasgos, de vuelta, porque después si vas a la minuciosidad hay matices, obvio. ¿Por qué al Partido Nacional le calza mejor en la narrativa decir 1825? ¿Qué creen que Es incide? una cuestión de hipótesis. Y les voy a decir algo que es un desafío. Como tenemos un capítulo aparte que es 18 de julio, tratemos de argumentar sobre este, no tanto contraponer. ¿Se entiende? O sea, de este feriado puntualmente. ¿Qué agarra el Partido Nacional o la lectura nacionalista de la historia para decir este?
Ahí no podemos decir es por tal razón o es por tal otra. Podemos arriesgar hipótesis. Sí. Me encanta. Lo Vamos. primero que Bernardo Berro en 1860 es quien hace por primera vez una ley de feriados que lo incluye. Perfecto. Hay una tradición ya del Partido Nacional que venía siguiendo en esa línea, ¿no? Después Claro, esto, perdón, 19, está casi 40, 50 años antes aproximadamente, ya Es cuando agarran comienza el 25 de agosto a celebrar. como feriados, como fecha patria. Perfecto. Después cuando tú vinculabas anteriormente el 25 de agosto con el 19 de abril, ¿tá? Evidentemente que había una presencia de hombres que después estuvieron identificados con el Partido Nacional que estaban en el desembarco. Y solamente uno identificado con el Partido Colorado. O sea, el desembarco tiene Claro. actores mucho más nacionalistas que Sí, colorados. hay uno, Manuel Freire, que es uno de los mártires de Quintero, Mirá. que desembarcó con los 33, pero es el único colorado dentro del equipo. Claro. En esto de largar hipótesis uno podría decir que inclusive el 19 de abril, el desembarco, fue incorporado a las fechas patrias casi como para darle también más impulso al 25 de agosto. ¿Tá? Ok. Porque, mirá vos, hubo que esperar para que llegara la batalla de las piedras, sin embargo, al calendario. Sí, al de 1811, 1911. 1911. ¿Tá? Pobre, porque ni siquiera Artigas festejaba el 18 de mayo, festejaba el 25 de mayo. Es decir, pero Sí, claro. en la provincia artiguista Pero hubo debate ahí. sí, celebraban el 25 de mayo y no la batalla de las piedras. Claro. Una semana antes. Que es una semana 25 de mayo que no es nuestro, aclarando. En esa época sí. No digas que no es nuestro. Volvemos al tema del exilio. En 2025 no es nuestro. Y ¿Por bueno, qué? pero lo podemos proponer. Porque, O sí, bueno. O sea, ¿por qué no es nuestro el 25 de mayo? O sea, ¿cuál sería la razón? Si en realidad la revolución en el Río de la Plata, de la cual, digamos, comienza con el grito de Asensio, después se incorpora Artigas, forman parte de un mismo proceso. Está bien. O sea, vos lo Exacto. incorporás como este ciclo que decís de, Claro, bueno, es de una- 20 años. Ahora, la misma pregunta que te planteaste vos, Sí. se la planteó Julio María Sosa en 1908, cuando se estaba planeando los festejos del centenario en Buenos Aires, y las relaciones con Argentina eran espantosas. Estaba todo mal. Estaba todo mal. Todo el tema de la reclamación Ceballos, de que el Uruguay no podía tener costa contra el Río de la Plata, en fin, todo ese Las fronteras secas. la frontera seca. Y ahí que O Julio sea que María tuvimos Sosa- nuestras picas Sí, diplomáticas. mucho más con Argentina que con Brasil. Pero, Mirá. No, Perón sé que nos detestaba. bueno, No pero sé- era no sé qué le mutuo, hicimos. eso era pero- recíproco. Bueno, pero después- te decía, ahí Julio María Sosa llega a la conclusión, lo que dice Ana, es decir, bueno, lo que mismo Artigas decía, el proceso arranca desde el 25 de mayo de 1810. Entonces, ahí nosotros tenemos parte en esa revolución. ¿Qué tenemos que hacer con respecto a los festejos de mayo de 1910 en Buenos Aires? Participar. Vamos. Vamos. Igual que los japoneses o que los alemanes. que Pero también- vamos en calidad de como cuando hay un cambio de mando, mandan a la Exactamente. canciller. Vamos, mandamos un grupito de gente que va y desfila. Que cumpla. Que va igual que todos los demás. No somos, digamos, No me pongo la escarapela Y por otra parte, también lo dice Julio María Sosa, tenemos que tener nuestro propio, y ahí sí se ve el corte fuerte, nuestro propio centenario, que es la Batalla de las Piedras. Claro, ahí él es que tira. Hay una cosa que a mí me causa mucha gracia, Dale. disculpen. No, dale. Y es que Julio María Sosa fundamenta y explica y convence a mucha gente y se decide que, bueno, que el festejo del propio del Uruguay va a ser el 18 de mayo de 1911. Se prepara todo para el 18 de mayo de 1911, pero ocurren dos cosas. Hay una huelga de transporte de ferroviarios impresionante y después se viene una lluvia feroz Y no. que habían construido unos monumentos efímeros de cartón, como se hacía mucho en la época, se les llevó el agua, todo era un barrial impresionante. Entonces decidieron postergar una semana los festejos. ¿Qué día fue? Es una semana. 25 de mayo de 1911. Salió bárbaro. Qué mala liga igual. Y bueno, Pero bueno, es que bueno, nos dice algo. vuelve eso. que hay muchas fechas también y vos. Mira, Ana participó también de toda la discusión del bicentenario anterior, si debíamos festejar el 10 o el 11. Claro, me acuerdo que se habló. Entonces, y acá está Ana, La narrativa que- asesoró al Parlamento. Ana, la narrativa ahí que prevaleció es lo de la conformación del primer ejército oriental, se decía, ¿no? Algo así. No, esa es la narrativa del ejército, Claro. que celebra su creación el Se 18 de auto. mayo. Bien.
Pero el tema al que yo te mencionaba era que también en plena disputa con los puentes, con Las papeleras. sí, Mirá dónde y además, terminó. en plena disputa, bueno, se vinieron los bicentenarios. ¿Cuándo lo empezaba a festejar el Uruguay? ¿Lo empezaba a festejar en 1811 por la Batalla de las Piedras? ¿O en realidad la Batalla de las Piedras es la extensión de una revolución, que es la Revolución de Mayo, al territorio oriental? ¿O lo empezábamos, por lo tanto, a festejar el 10? ¿No? Vamos a terminar, perdón, con una última pregunta para dar también pie a feriados siguientes. De nuevo, gracias por esto. Esta declaración de independencia, con las 3 leyes, tiene como consecuencia lo que decías recién: Brasil nos declara la guerra. Brasil dice, ¿sos vivo? Bueno, No tan directo. más o menos. Al final sí. No le hace mucha gracia. Deriva en eso. Ana dice, perdón, estamos ahí. Ana decía diciembre. Ujú. O sea, esto agosto, juntan bronco unos meses. A ver, Uruguay hacía una oferta, perdón, el lenguaje, perdón. La Sala de Representantes de Florida hace una oferta, dice que quiere participar en esa fiesta que están teniendo los otros. No hay respuesta hasta que se producen las 2 batallas Rincón-Sarandí, y además ha avanzado el proceso de formación de la constitución de la que se está elaborando en las Provincias Unidas. Ahí, digamos, el gobernador de Buenos Aires, Rivadavia, proclamado presidente, además, un provisorio de ese estado, acepta la incorporación, sabiendo que eso le va a significar la guerra con Brasil. Pero El hecho de aceptarla implicaba directamente. sí, ahí Listo. estaba. Y bueno, en diciembre Brasil le declara la guerra. No le queda otra. Juntando todo el Término expediente. político, decimos, Ahora, no. ves que en realidad Argentina podía, el gobierno argentino, el gobierno de Buenos Aires, Ahí estaba mi pregunta, mira, te voy a mostrar, porque me parece broma. ¿Cómo impacta Buenos Aires en esto? Ajá, bien. Porque es una pregunta que se me ocurrió natural leyendo, Sí, sí. de que vos tenés a las Provincias Unidas, Brasil se la quiere pudrir, y vos tenés a Buenos Aires, que era como una tercera vía claro, ahí, Buenos que Aires, ¿le sirve? Que, para no le usar sirve? términos coloquiales, se hace el sota. Bien. Así, Sí, porque había mandado a Martín Rodríguez sobre la banda occidental del Uruguay. O sea, había reforzado. Había presencia. O sea, había una presencia, pero del otro lado del río Uruguay. O sea, es parecido al capítulo anterior cuando. No voy a decir exilio pero cuando la Valleja se lleva gente y vamos a decir que se esconde, no literalmente, pero se resguarda para juntar y volver. Ustedes me decían que Buenos Aires no dijo ni A ni B, Ya, simplemente sí, sí. el tipo está ahí, Sí, tiene sí. derecho a estar ahí. Pero fortificó la línea del río Uruguay. Exacto. Y acá la postura es parecida. Entonces, cuando Brasil le declara a las Provincias Unidas, Buenos Aires. sí. A ver, ¿se corre o cómo acá hay una explicación que se ha hecho muchas veces, que es, digamos, que la provincia oriental, en el contexto de las provincias argentinas, era muy incómoda para Buenos Aires. Entonces, la idea de que la provincia oriental se reincorpore, bueno, Manuel José García, que mencionábamos en la vez anterior, había ido a Río de Janeiro a negociar la invasión portuguesa de la provincia oriental para sacarle el problema de Artigas a Buenos Aires, porque lo tenía enloquecido. Por eso yo decía que nunca hubiera imaginado a Manuel José García como amigo de los orientales. Claro. Y ahora, digamos, Argentina está un poco, Buenos Aires está un poco en la misma, es decir, está proyectando la organización nacional, por fin. Una organización con Buenos Aires como centro, por fin. Sin ideas federales que anden corriendo por allí causando problemas, por fin. Y ahora viene la Una provincia cosa muy oriental. porteñocéntrica. Y bueno, O sea, son así es hace Buenos Aires, 200 es Buenos Aires, es Es Buenos Aires. espectacular. Pero la idea de que allí aparecía de nuevo la provincia oriental era evidentemente disruptiva. Una molestia. Claro, sí iba a Total. causar problemas. Entonces, si la cosa es así, la pregunta es, ¿y por qué aceptaron la incorporación a fin de octubre? Y bueno, digamos, porque aparentemente cometieron el mismo error que cometió Galtieri en 1982. Pensó que una guerra exterior triunfante El enemigo común no se le va a unir. resolvía, ahí está el problema interno. Rivadavia acepta la incorporación pensando, bueno, ahora la provincia oriental, que ya prácticamente ganó, porque ha librado 2 batallas en 15 días y ganó las 2, la incorporamos, la guerra con Brasil no va a ser muy larga, algo vamos a negociar y, digamos, mientras tanto la figura presidencial se consolida.
Sí, las otras provincias se juntan atrás de mí Exactamente, todas. exactamente. Y pasó lo mismo que le pasó a Galtieri. Si Galtieri hubiera conocido más historia, seguramente Y bueno, historia no hubiera hecho reciente muchísimas hubiera- cosas. Porque el tema es que participar en una guerra que supone reclutar gente. O sea, plata, porque, armas, todo. eso, y si se está discutiendo, porque todavía no se ha terminado, discutir si hay una nación, si hay un ejército nacional, es una cosa, pero acá no era un ejército nacional. Era el ejército de Buenos Aires, el ejército de Santa Fe, el ejército de Córdoba, y se va a tratar de unir a ese ejército. Entonces, en un primer momento, bueno, puede ser que alguna provincia mande, Gente o no. porque mandan, ¿no? O sea, se le dice a esta provincia le corresponden tantos reclutas, esta otra tantos. Pero en la medida en que la guerra se empieza a prolongar, en realidad las provincias no mandan Se acabó el amor. nada. Ya Es decir, estaba las manejado. provincias se resuelven sus propios problemas internos. Es increíble Que también cómo lo eso, perdón, como comparto, como pasa hasta hoy eso de... Es increíble eso de que al principio, ante invasiones o lo que sea, está ese apoyo cuando generalmente la comunidad internacional, lo hablo en clave 2025, está eso de, bueno, sí, estamos contigo, tenés este apoyo, tenés esta... Es fuerte esto, etcétera. Siempre hay intereses de fondo, no digo que no, pero está. Y en un momento empieza como, bueno, loco, maneja. Si las cosas no se resuelven rápido, son un Es problema. como, bueno, claro. Ahora, por ejemplo, justo dice un comentario de Ucrania. Al principio pasó que la comunidad internacional tenía un comentario, una visión mucho más, viste, unificada sobre, che, no está bien que pase. Y ahora ya es como, bueno, muchachos, Sí, me está durando mucho. hagan algo, no sé. Sí, no, hay algo de eso también. Es increíble cómo se repite y en lugares distintos del mundo problemas que no tienen nada que ver, pero que la génesis o el germen parece parecido. No sé, En un principio, lo que decía Ana, ese ejército que manda a Buenos Aires se llama ejército republicano, y su jefe va a terminar siendo Carlos de Alvear, que es uno de, digamos, los antiartiguistas más connotados, pero que además era un unitario que se veía con fuertes pretensiones para hacer para dirigir el país. Le fue espantoso. pretensiones presidenciales. Claro, le fue espantoso. Claro. Pero en concreto, digamos, muestra esa idea de, bueno, si armamos que todas las provincias participen en el esfuerzo. Bueno, así se unificó Alemania. Sí. Con esa idea se unificó Alemania. Prusia llevaba el peso de la guerra y los demás reinos Iban atrás. se sumaban, iban atrás y después festejaban todo. Pero Siempre esa guerra duró 4 meses. las victorias de muchos padres. Ya lo dijo Kennedy. Claro. Es interesante en esto que vamos cambiando y qué confuso que es todo. y no Pero sé por cuánto. eso es muy difícil. Sí. Imagínate, Alejandro, para mí incluso la idea de separar por capítulos Y los si yo- feriados, si no... Y si yo te agrego que el sucesor de Alvear, que decía Carlos de Macia, al ejército argentino, fue Juan Antonio Lavalleja, No, se hace más complejo todavía el tema, ¿no? Sí, porque hablamos de alguien, claro, que tuvo más énfasis en el capítulo anterior, pero que... Viste Las que en ideas realidad no- no hay una línea que separe orientales de argentinos. No, es que es territorial y Todo- estrictamente diplomática por otros propósitos al final. Y también otra cosa, ¿no? Que frente a las leyes, tú nos preguntabas en este capítulo concretamente, Sí. ¿no? Bueno, ¿quién lee, no? Las leyes. ¿Quién lee? ¿Quién sabe qué es el tema político del momento? ¿No? No. ¿Cómo actúa esto sobre todos los orientales en la época? No lo sé, ¿quién lee? ¿Tá? Digo esto porque también las leyes, vos podés ver que si haces una lectura segmentada o fraccionada, los distintos caminos que hablaba Ana hoy, ¿tá? Que pueden seguir si uno se completa, bueno, también uno podría decir que de los distintos caminos pueden estar en las leyes. Algunos pueden leer independencia como independencia total, otros pueden ver el renacer de la bandera como de la vieja gesta artiguista y vaya a saber si no es por ahí. Es decir, puede ser que todo el mundo tiene algo para encontrar dentro de las leyes. Y después en el tiempo, cuando el tiempo transcurre, Ana decía, es una ley definitiva de independencia, ¿no? Porque Sí. ahí hay un No, eso planteo, estamos hay de un acuerdo. planteo de independencia, pero también el tiempo le va agregando cosas. Y siempre ocurre, en todos los tiempos históricos ocurre que inclusive las leyes dicen cosas que no dicen, Claro. o que la gente le agrega. Eso lo discutieron aquellos que tuvieron aquella historia reciente, ¿no? En nuestra historia reciente, nosotros
no sé con qué intenciones, siempre tenemos la alusión de que hay leyes de amnistía en nuestra historia reciente y ninguna fueron técnicamente leyes de amnistía. Fueron leyes de caducidad de la pretensión punitiva del Estado y leyes de pacificación nacional. Por lo tanto, tienen esos nombres para dejar claro que no eran leyes de amnistía. Y sin embargo, se habla de las bondades que pudo haber tenido, porque en definitiva pacificó al país, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa acá. Ahí hay leyes, ¿tá? Y la tradición la fue haciendo las leyes de independencia. Es a partir de allí, por lo emotivo, por la razón para andar juntos o por lo que quiera, que comenzaron a tener la adhesión de la sociedad en el Uruguay. Bueno, No, el mensaje, sobre todo de la primera ley, es muy claro y seguramente sea, como me parece a mí, inchequeable, literalmente 200 años atrás, pero el signo de época, decir, esta es una situación abusiva o configura una invasión, o póngale la palabra que quieras, lo primero que hago es señalarla, delimitarla, decir, no, hasta acá va, y tacharla, como me contaban que literalmente tacharla. y le da el sentido a libertad o muerte. Claro. Porque es por esto, es precisamente por esto, y si no, sucumbir.